Aquí lo pongo. Sí. Ay, mi madre. Ya estamos en vivo en Facebook y grabando en YouTube. Buenas tardes a todos los que ya están ahí escuchando. Bienvenidos a su programa La Respuesta está en las Escrituras, por los misioneros apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, José Amílcar Alvarado, y en pantalla el hermano Yuri Cardoso, y la hermana Araceli, que está ahí buscando el sándwich de la bolsa. No, estoy buscando mi tesorito aquí. Ya la hermana Marta Valdés y Marta Estela Barrera están saludando. Barrera Moreno. Vamos a comenzar. Los dejo en manos del hermano Yuri y la hermana Araceli. Bendiciones. Muy buenas tardes. Gracias, hermano José. Somos de la parroquia San John Newman. Estamos aquí aprendiendo y tratando de compartir la palabra de Dios, siempre con amor, con entrega y queriendo aprender igual que ustedes. Nosotros queremos aprender más para dejar la herencia de la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos. La mejor herencia que podemos dejar es la fe, porque si usted le deja dinero, él lo va a malgastar y no van a ser agradecidos. Entonces hagamos ese propósito de crecer un poquito cada día más, un pasito a la vez, decía, ¿no?, la canción. Y así es el caminar, un paso a la vez. Dios no quiere que corramos, pero sí que vayamos a su encuentro, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él siempre, siempre nos está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, así es. Nuestro Dios Padre siempre está con los brazos abiertos, esperándonos. Y pues nosotros estamos aquí el día de hoy para compartir con ustedes. Nuestro tema de hoy es ¿Por qué católico? ¿Por qué católico? ¿Por qué católico? Primeramente vamos a ponernos en presencia de nuestro Dios Padre y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine esta tarde para que nosotros seamos simplemente el instrumento y que Dios nuestro Señor Jesucristo ponga todas las palabras en nuestra boca, que salgan del interior, pero con la ayuda de nuestro Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, correcto. Para eso nos vamos a poner en la presencia de Dios y nuestra Madre María. Los católicos siempre estamos acompañados. En la iglesia, pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó, y es la iglesia que siempre hay alguien que está orando por usted y por mí, siempre. Los monjes, las monjitas, haciendo una oración, el rosario, así que nunca se sienta desamparado. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como dice mi esposa, invocar al Espíritu Santo es tomar conciencia de que Él existe, Él está vivo. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tomamos conciencia de que Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos impulsa a estar en oración, nosotros, el ser humano, siempre va a ser movido por el Espíritu Santo. Por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe en nuestro caminar, nuestro andar, y compartir esta aventura con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares. Qué mejor empezar con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a todos. Y decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a saludar también a nuestra Virgencita María. Vamos a decir todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues sí, vamos a estar compartiendo el tema ¿por qué somos católicos? La razón. Primero vamos a, ya para empezar el tema, primero vamos a ver qué opinan, a qué se debe que las otras sectas, los otros grupos nos critican, cómo quieren jalar a la gente católica, que no estamos muy bien preparados. Primero vamos a ir en ese ramo y luego ya vamos a entrar quién fundó esa iglesia. Si primero fue la Biblia, o primero fue la iglesia, o primero fue la iglesia, o primero fue la Biblia, o primero fue la tradición. Algo que los hermanitos separados no creen, ¿no? En la tradición. Y nuestra iglesia católica viene desde los apóstoles. La tradición no solo es costumbres, la tradición es ese evangelio que se fue pasando de apóstoles a apóstoles. Que se fue transmitiendo. Simplemente que quedemos claro de que la tradición no significa costumbre. Tradición es algo que se recibe y se transmite. Pues eso podemos verlo desde antes de Jesús, ¿no? Fue una transmisión de lo que hicieron, ¿no? Para que se fuera dando toda la palabra de Dios, toda la enseñanza, digamos, que el Señor nos mandaba, ¿no? Cada día, a través de los profetas y a través de todos las personas, pues, que contribuyeron, ¿no? A la buena nueva, para que nosotros pudiéramos saber toda la enseñanza y que pudiéramos seguir todos los mandamientos de nuestra iglesia. Nuestra Santa Iglesia, correcto. Entonces ahora vamos a ver primeramente, para los que tal vez tienen este librito, vamos a ir siguiendo el librito. La respuesta está en las Escrituras. Entonces vamos a ir, si ustedes tienen, vamos a ir leyendo. Y sí, es un librito que tal vez no está todo completo, pero para empezar es muy, muy bueno y aquí nos va a ir enseñando, ¿no? Entonces vamos a ver por qué nos dicen y qué ocupan los hermanos separados para confundir a los católicos no preparados. A ver, vamos a ver. Bueno, lo primero que ellos pues nos dicen, ¿verdad? Nos dicen así a las personas cuando encuentran, ¿por qué no te pasas con nosotros? Se oye decir, nosotros no tomamos, no fumamos, ¿verdad? En nuestro templo todo es bonito, hay visiones, hay revelaciones, nuestros pastores hablan con Jesús. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? También de esta manera muchos tratan de perturbar la fe de la gente sencilla para llevárselas a sus grupos, ¿no? Pero aquí el problema es otro. Jesús fundó o no una sola iglesia. Esa es la pregunta que vamos ahorita a empezar. Correcto. No se trata de que aquí se siente bonito y pues aquí el Espíritu Santo se mueve, son las objeciones, ¿no? Y hay gente que lamentablemente va de grupo en grupo, porque pensamos de que hay una santa iglesia allá, porque no se bebe, cuando yo era católico pegaba a una mujer. Entonces no estamos queriendo determinar dónde se siente bonito, dónde el pastor habla especialmente con Jesús. No queremos determinar eso. Lo que queremos ir al punto, ¿no? Si la iglesia católica la fundó Cristo, ¿sí o no? Porque ellos también últimamente se basan mucho en el fin del mundo, ¿no? Si tú te pasas con nosotros, va a llegar el fin del mundo y somos los únicos que nos vamos a salvar. Entonces,
La pregunta para empezar en nuestras familias, a ustedes que ya están aquí sintonizándonos, muchas gracias por la sintonía. La pregunta es, ¿cuántos televisores usted tiene en casa? A ver, en el cuarto, en el living room, en el cuarto de los muchachos, de los hijos, en el cuarto de usted con su esposa, cuánta televisión tiene en la sala. Entonces hagamos un repaso así rápidamente cada uno de nosotros. ¿Cuántos televisores hay en las casas? Ahora hagámonos la pregunta, ¿cuántas Biblias tenemos en nuestras casas? Exactamente. Entonces, y la que tenemos, la única que tenemos, está empolvadita. Cada vez que viene Navidad o Christmas, la desempolvamos y la movemos del lugar, y ese es el defecto del católico, lamentablemente, que nos falta leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, también las sectas, leer la Biblia, en la Biblia está la palabra de Dios, está la salvación, y no más, no hay más, no necesita otra cosa. Entonces, si usted le preguntamos a un hermano separado, ¿no? Entonces le preguntamos, a ver, a usted hermano separado, o para usted cristiano, dígame, ¿qué dice Marcos 16:15? Entonces él dirá, ¿no? Pues no, la Biblia ya, que uno se aprenda, que uno lea la Biblia y ya puede predicar. No es así. Entonces, ¿qué dice Marcos 16:15? Vamos a ver qué dice la Biblia, con la Biblia, ¿no? Siempre. El Evangelio de Marcos 16:15 dice, y él les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. A toda la creación. No dijo, vayan y pues a ver, si usted quiere, anuncia, si no, tranquilo. Pero no dijo, lean la Biblia y se salvaron. Tampoco dijo eso. Dije, vayan y anuncien. Como dijimos en un principio, pues no tenían libro, sino que era una tradición. Jesús dijo, vayan, anuncien el Evangelio a toda la creación. Hablen de la buena nueva de Dios. Entonces eso es la tradición que nos vinieron transmitiendo tanto a los apóstoles, ¿verdad? Como después seguidamente a lo que los sucesores de los apóstoles. Sí. Entonces fue una tradición. No dijo él, tomen este libro y vayan. No, sino que él fue a dar la buena nueva, el evangelio de él, para que nosotros siguiéramos con todos los apóstoles siguieran con esa tradición y para que todos pues buscáramos, ¿no? La salvación. Exacto, ¿no? Entonces y si vemos bien, Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. La buena nueva, ¿qué es? Jesús. La buena nueva es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Vayan y hablen de mí, está diciendo. Esa es la buena nueva. No dice, vayan y lean la Biblia y ya. No, Jesús no escribió ninguna Biblia. Jesús no escribió ninguna Biblia. Ya después los padres de la iglesia, los padres de la iglesia, en el concilio de Hipona, en Cartago, en el año 397, fueron los obispos escogidos, que fueron escogiendo los libros, los evangelios. Antes había muchos libros de Santo Tomás, había diferentes libros del Apocalipsis, había muchos libros, ¿no? Y es muy importante, dice, y anuncien. O sea, es un mandato, no es porque si usted quiere, va a anunciar. Si no quiere, no le da la gana, pues tranquilo, usted se queda en casa y ya, no pasa nada. No. Es un mandato. Recordemos de que cuando nos bautizaron, usted es el discípulo que tiene que hablar de Dios. En el bautismo, cuando nos ungen
con el aceite de la unción, nos dice, usted es apóstol, porque usted, un apóstol, anuncia y denuncia. Esa es nuestra misión desde que nos bautizamos. Entonces, no solo pertenecemos a la Iglesia Católica, también tenemos que anunciar y denunciar. No guardarnos lo que me conviene, digo, y lo que no me conviene, pues me lo trago. No, exactamente, ¿no? Entonces, no tiene que ser así. y como vemos, vamos a ir demostrando poco a poquito en la Biblia esa sucesión, esa tradición, ¿no? Que vamos a ver qué dice San Pablo a los Corintios en capítulo 15, versículo 3. A ver, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí también San Pablo, ¿no? Está recalcando, ¿no? Como yo lo recibí, usted también vayan. O sea, es la sucesión de la palabra, del amor de Dios, del Evangelio. San Pablo, sabemos que fue a los Corintios, fue a todas las iglesias, ¿no? Fue el que más transmitió después de, creo que entre los apóstoles, creo que es el que más evangelizó, por decir, ¿no? Entonces, también vamos a ver eso en Primera de Timoteo, ¿no? ¿O qué querías compartir? No, pues primera, concluyamos con la pregunta que dice, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Oh, ya. Entonces vamos a buscar en el Evangelio de Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora yo te digo, le está diciendo ya a Pedro, ¿no? A Pedro, al Papa, al primer Papa. Ahora yo te digo, tú eres piedra, o sea, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, no. Dijo mi iglesia, singular, no plural. No nos equivoquemos, ¿no? Entonces ya los hermanos, no, dice, la Iglesia Católica ya desapareció o ya está desapareciendo por malos manejos, malos papas. No. Ahí vamos a ver. Vamos a seguir con Mateo 16, 18. Parte B. Parte B. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Mateo 28, 20 vamos a encontrar eso. Mateo 28, 20, ahí nos va a recalcar, nos va a decir Dios, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. No dijo ahí, yo estoy con ustedes solamente si se portan bien. Si se portan mal, no, yo no sé cómo lo harán, ahí nos vemos. Tampoco dijo, voy a estar hasta que usted tenga 70 años y luego a ver cómo la hace. No. Jesús está diciendo, Mateo 28, 20, dice, y enséñale, 28:20, y enséñales a... Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como vemos acá, pues Dios fue el creador de todo, ¿verdad? Y pues siempre ha existido, existe y seguirá existiendo, porque Él es el Todopoderoso, es el creador de todos nosotros. Exactamente. Y en Mateo 16, 18b, como les dije, los poderes del infierno no la podrán vencer. Sí, los hermanitos separados a veces dicen, no, la Iglesia Católica ya desapareció, usted véngase para acá, y ahí está recalcando Jesús. Dice, los poderes del infierno
no la podrán vencer. Entonces no es que usted dice, no, mi iglesia ya y ahí vemos, ¿no?, de que Jesús nos está recalcando, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Entonces existe una sola iglesia y es la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica tiene 4 cualidades, ¿no? Que es única, es santa, es católica y es apostólica. Única significa que es universal. ¿Por qué? Porque el Evangelio, por ejemplo, que leemos el día de hoy, lo leen en todo el mundo. Lo leen en Europa, lo leen en la China, lo leen en la India, en donde sea. En todos los países leen el mismo Evangelio. Se lee el mismo cada día en todos los lugares, en todas las iglesias católicas. Correcto. Ahora, ¿es santa? ¿Tiene santidad? ¿Por qué, hermano? Pues, mi amor, santa porque su fundador, nuestro Jesucristo, es santo. Porque muchas veces criticamos de que en la Iglesia Católica hay pecadores, hay borrachos, somos buenos para criticar. La Iglesia Católica es unidad, no es separar, no es criticar al vecino, no, es unidad, es sumar, no es restar. Santa porque su fundador, Jesucristo, es santo. Es católica, ¿verdad? Porque viene pues es católica, universal, ¿no? De universal. Y es apostólica, ¿por qué? Porque viene de los apóstoles. Entonces esas son las primeras cualidades de la Iglesia Católica, que es la única que existe, ¿verdad? No vamos a irnos para ninguna otra iglesia que venga el vecino y pase golpeando la puerta y nos diga, a ver, hermanita, venga, le voy a leer la Biblia acá, mire que aquí se va a salvar y que por acá para allá. No, esos son cuentos chinos. Así es que entonces, acuérdense, católica porque tiene unidad, tiene santidad, católica y apostólica. Esas son las 4 cualidades de la Iglesia Católica. De una iglesia, ¿no? Sí, podemos leer aquí en la página 8, si tienen el librito, bien pueden seguir las enseñanzas del Padre Amatuli, que nos dejó esa enseñanza y nosotros tenemos que continuar su legado, tenemos que continuar ese sueño que él tuvo, ¿no? Porque él era un padre basado en su necesidad como padre, vio en él, me imagino, la necesidad de un laico comprometido, porque un sacerdote en una iglesia de 500.000 personas no abastece. Entonces cada día nosotros como laicos tenemos que comprometernos un poquito cada día más. Sí, cada uno de nosotros tenemos que comprometernos. ¿Para qué? Para que seamos una ayuda a los sacerdotes, seamos una ayuda para los diáconos, para reforzarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una iglesia puede haber un sacerdote, puede haber un diácono, y imagínense que tengan unos 3,000 de fieles, ¿no? De fieles, no abastecen. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa determinación de comprometernos y tratar de ir estudiando y tratar de ir instruyéndonos un poquito para poder ayudar a otros fieles a que tengan ese compromiso también y así pues salgamos adelante, ¿no? Y que no nos turben ni perturben los otros grupos. Exactamente, ¿no? Es muy importante. Saluditos, hermano José, a ver qué estás. Estoy bien entretenido con el tema. Está bueno el tema. Bueno, sí, vamos a ver, primeramente está Elvia Hernández, Gerardo Aguilar, que siempre está pendiente, mi hermano Gerardo. Les saludos una vez más, escuchando y aprendiendo de ustedes allá en Indiana. A Jaciel Ramírez, Lencho Gómez Rivas, dice ánimos supercatólicos. Aura Castaneda, mi comadre Isla González. Saludos. Erwin Scholtelt, algo así. Alberto Fonseca, Nicaragua. Virginia Pacheco, mi hermana Virginia Pacheco en Brunswick. Marta Valdés, María Neri Moreno, Héctor Aguirre,
Lady Montoya y Brenda Ayala Cruz, Mari Morales, Elvia Chávez, Luis Granados, Carlos Flores Hernández, Rolando Cruz, Bárbara Flores, mi hermanazo Willy Pérez, dice Willy Pérez, aquí presente, hermanos, una alegría inmensa para mí verlos compartiendo juntos como matrimonio. Gracias. Sí, gracias. mi esposa le va a hablar también en ruso. Как дела? Rosa Betulia Rivera, Israel Verdú, Alejandrina Vidauri, Estela Hernández, José Santos, José Lomelí y Lalo Álvarez, y se quedó una más, Sheni Roblero. Muchas personas el día de hoy. Lalo Álvarez, Carvajalino, no lo quiero decir mal, Carvajalino, así es, y Sheni Roblero. Gracias a todos ustedes, también a esas personas que escuchan a través de Radio Apóstol USA, y recuerden que la página de YouTube es Apóstoles de la Palabra Atlanta. Apóstoles de la Palabra Atlanta, vayan, suscríbanse, denle un like para que podamos seguir compartiendo con ustedes. Seguimos con los hermanos. Sí, mis queridos hermanos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus vidas. Nosotros en nuestra sencillez, en lo poco que sabemos, queremos compartir eso, el Evangelio con ustedes, y que Dios sí nos ayuda. Si nosotros permanecemos con Dios, Dios nos va a iluminar cada día. Nosotros también estamos empezando y queremos dar el siguiente paso, ¿no? Tratar de perder el miedo, los nervios, y siempre con humildad tratar de compartir la palabra de Dios. Para eso fuimos bautizados, por eso somos católicos. Entonces no pensemos de que yo no sé interpretar la Biblia, me duermo cuando empiezo a leer la Biblia. ¿Te pasó a ti, mi amor? No, pues sí, también. ¿No te acuerdas que me codeabas? O me jalabas así el pelito cuando me quedaba dormida. Pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Al principio leemos y yo creo que no terminamos ni el capítulo cuando ya estamos, como dicen, roncando, soñando, ¿verdad? Pero pues conforme vayamos y conforme vayamos leyendo un poquito más, cada vez nos vamos entusiasmando, y así pues vamos logrando vencer ese sueño, esa pereza que nos da. Y háganlo y verán la prueba. Exacto, van a ver que no son cosas que nosotros hablamos, que nosotros decimos. A todos nos pasa, nos dormimos y nos aburrimos, pero conforme vayamos van a ir viendo que uno más se va entusiasmando. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor, qué hermoso es vivir en Dios y con Dios. Bueno, y sigamos con nuestro tema porque el tiempo se va rápido. Sí, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús? Que llegará. Bueno, sí, ¿cómo sabemos? Pues a través de los papas. Sabemos que San Pedro fue el primer papa, y luego la sucesión de los papas, ¿no? Podemos ver la sucesión de los papas, si tienen el librito en la página 149, San Pedro, el primer papa, ¿no? En el año 64, 67. San Lino, el segundo papa, ¿no? Y así vamos enumerando, ¿no? San Anacleto o Cleto, San Clemente, Evaristo. Entonces es una sucesión de papa hasta el Papa Francisco. Hasta el Papa Francisco. Esa es una de las partes también muy importantes porque la Iglesia Católica ha existido, existe y existirá siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esa enorme lista de todos los padres, ¿verdad?, que hemos tenido en toda la historia. En cambio, si viene un protestante, ¿verdad?, aunque es muy raro, ¿verdad?, que el católico, así como dicen, digamos que mi esposo sea el hermano protestante y yo, ¿verdad?, soy la católica, y venga él y me diga,
venga hermanita, vayamos a la iglesia y va a ver que todo es bonito, la pasamos bien, ahí vemos que todo se pasa bien, el pastor habla y ve a Jesús. No, entonces esa es una de las constancias, por decirlo así, ¿no? De que la Iglesia Católica es única, que ha existido, existe y existirá para siempre, porque tenemos esa lista. En cambio, ellos, es muy raro que tal vez en la primera conversación algún católico le pregunte, ¿y desde cuándo o cuándo se fundó su iglesia? Exacto. Entonces, digamos el hermano acá, Yuri, venga mi esposo y me diga, hace 3 años esta iglesia la fundé, ¿verdad? Entonces, el católico que no sabe, pues si no está instruido, pues va a creer que sí, ¿verdad? Pero no. Entonces, hace 3 años, ¿eso qué significa? Que los protestantes, ¿verdad? La persona, digamos, el pastor, es una persona como usted y como yo. Es una persona que vino y fundó esa iglesia hace 2, 3 años, 4 años, 5 años, y ya después de 5 años hasta desaparecen esos grupos, ¿no? De protestantes, después de 5 años, 6 años o 10 años, dependiendo de cómo esté la cosa en esa iglesia con ellos, pues ellos sobreviven y siguen sobreviviendo, ¿verdad? Como ustedes saben, con el diezmo y con otras cosas que ellos ponen, ¿verdad? Para que las personas que los siguen estén ahí. Pero tomen en cuenta eso, cuando pregunten y les digan 2 años, 3 años, 10 años, no. Eso no es una iglesia, eso es un grupo que fundaron ellos. Es fundada por hombres. Por hombres, ¿no? es un grupo fundado por hombres. Sí, lamentablemente pues ellos están más concentrados, más preocupados de la lana, no de la oveja. Nosotros tenemos el pastor que nos cuida, Jesús, nuestro Señor. Él fundó la única iglesia. Los demás son grupos proselitistas que se aprenden un poco la Biblia y ya piensan que podemos ya fundar nuestra iglesia, ¿no? Y lamentablemente lo que más les preocupa es la lana, como decían, ¿no? El diezmo, lamentablemente. Y donde podemos ver algunos grupos proselitistas que salieron, ¿no? De la iglesia, donde vamos a ver, hay una lista en este librito que usted tiene, no nos vamos a perder, hay una lista qué año fundaron y quién fundó. Vamos a nombrar unas 2 o 3 para que más o menos ustedes vean de qué año, no es que no son palabras, no son cosas también de está, nosotros, ¿no? También está, ¿no? Acá, digamos, escrito, ¿no? Que se ha comprobado, pues, que son grupos que se han fundado y que han tenido sus fechas. Correcto. En la página 154. A ver, vamos a leer unos 2, 3 grupos para ver desde qué año se fundaron y quién los fundó, ¿no? 54. Página 154, sí. No es esa, perdón. Es que estos libritos, como ves, algunos son... No, mi librito es otra numeración, es digamos. Otra... Pero usted, hermano, que tiene la página... A ver, yo tengo la página. Los hermanos adventistas, por William Miller, Estados Unidos, 1818. Los adventistas del séptimo día, Ellen G. de White, USA, 1863. Anglicanos, Enrique VIII, Isabel I, Inglaterra, 1534-1558. Y así vamos enumerando, podemos ir, hay bastantes. Lamentablemente los grupos estos siguen creciendo cada día porque pues, es un negocio, lamentablemente, porque muchos de ellos, si no es todos, saben la verdad y lamentablemente solo predican lo que les conviene, lo que quieren que el que se acerca a su iglesia, a su grupo, escuche, ¿no? Palabras de aliento y que se van a salvar ahí en esa iglesia. No nos dejemos engañar. Hermanos católicos, esas citas bíblicas que les hemos dado hoy, anotémosla, y si no me la aprendo de memoria, pues ahí ya la tiene anotada. Yo veo en Facebook, en algunos grupos ahí del
del teléfono, que la gente a veces refuta con malas palabras y no. Usted simplemente no va a pelear, simplemente le manda la cita bíblica, Mateo 16, 18, y qué sé yo, Marcos 16, 15. La cita bíblica que debe ser, nada más, usted no necesita hablar, Jesús con la Biblia va a hablar. Entonces no es para pelear, el aprender es para fortalecer nuestra fe, no es para pelear en primer lugar, tenemos que saber eso, ¿no? Sí, así es. También, digamos, otra de las partes en que nosotros podemos identificar que en verdad es una iglesia católica aparte, ¿verdad? De las 4 cualidades que les dijimos anteriormente, tenemos la lista de los papas, también han habido escritos de los padres de la iglesia. Estos escritos, digamos, son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia que nos han venido transmitiendo con sus comentarios y escritos. La doctrina viva que predicó Jesucristo, transmitida sin interrupción por los apóstoles a sus sucesores, los obispos de la iglesia católica. Sí, dentro de eso podemos nombrar San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquia, San Policarpo de Esmirna, y así podemos seguir nombrando, ¿no? Los padres de la iglesia. Entonces hay una sucesión, no es algo que se planea, no es algo que yo me aprendo la Biblia y fundo mi iglesia, no, es una estructura. Ellos critican el Papa, el tanto tesoro que tiene, eso es el patrimonio de la iglesia. Entonces ellos lamentablemente siempre atacando a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es la única que tiene la verdad, ¿no? Podemos ver eso de la única verdad, es en 1 de Timoteo 3:15. Entonces la iglesia católica tiene como defendernos, como usted puede defender, ¿no? Y ahí la segunda parte, ahorita ya vamos a ver desde cuándo aparecieron los anticristos, ¿no? Dice, ya están los anticristos. Entonces vamos a ir viendo también de dónde salieron los anticristos. Entonces vamos a ir observando cómo y de dónde salieron los anticristos que hoy en día existen, ¿no? Entonces vamos a ver si encontró mi esposa el Primera de Timoteo 3:15. Sí, entonces vamos a ver qué es la... Primera de Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pilar y base de la verdad, ¿no? Entonces tenemos que saber eso, de que la Iglesia Católica es un pilar. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una bondad misteriosa, es una bondad de Jesús, ¿no? Ahí San Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Sí. Vamos a ver otra pregunta, siguiendo el librito. ¿Ya? ¿Cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas? Así es, pues... A los que salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas, la Biblia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo y perturbadores. Por lo tanto, la Biblia los considera malditos. Anatema. Podemos buscar la cita bíblica a 1 de Juan 2, 18, 19. Y también Gálatas. Vamos a ver primero en 1 de Juan, capítulo 2, del 18 adelante. A ver, vamos a ver hasta aquí. Y luego vamos a ver en Gálatas también dice, ¿no?, que hay un solo evangelio. Entonces tenemos que estar siempre presentes en eso.
busca tú la de Gálatas. Yo voy a compartir con ustedes la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. ¿Ya? Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Como les dijimos en un principio, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como les dijimos anteriormente, pues los pastores de los grupos, de los otros grupos, pues son hombres igual que ustedes, que yo, ¿verdad? Porque también hay pastoras, ¿verdad? Y pastores. Sí. Y hay pastores y pastoras, esposos y esposas que juntos forman su grupo, su grupo, ¿verdad? Ya sea de adventistas o de evangélicos. Entonces han venido pues y han formado sus grupos. Entonces, Y ahí dice, ¿no? También la segunda parte dice, esa gente salió de entre nosotros, pero recalca al mismo tiempo, pero no eran de los nuestros. Porque lamentablemente muchos católicos, queriendo encontrar la verdad, no buscamos en nuestra Santa Iglesia. En nuestra Santa Iglesia hay los apóstoles de la palabra, el grupo de adoración, hay muchos grupos. Usted tiene que acercarse a su parroquia y pregunte a cuáles ministerios hay aquí. Quiero pertenecer en uno de ellos. Entonces usted va a ir llenándose de la palabra de Dios, donde está la plena verdad, ¿no? Entonces es muy importante vivir y morir en la única iglesia que es nuestro Señor Jesucristo. En las iglesias católicas sí hay enseñanza. Nosotros en San John Newman nos reunimos todos los sábados, todo el mundo está invitado, de 5 a 7, para leer la Biblia, para compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Así es, hermanos. En realidad no hay otro evangelio, sino que hay entre ustedes algunos perturbadores, ¿verdad? Hablando siempre de los grupos proselitistas, que quieren trastornar, ¿no?, el evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el evangelio de otra manera, que lo hemos anunciado, sea maldito. Esto nos dice en Gálatas 1, versículos 7 al 8. A ver, vamos a ver, Gálatas capítulo 1, ahorita lo tenemos. Versículo del 7 al 8. Gálatas 1, del 7 al 8. Gálatas. Dice, no hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Continúa, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. No hay otro evangelio. Entonces tenemos que ser claros de que aunque venga un ángel ahí, dice, ¿no?, y les predique otro evangelio, nosotros tenemos que rechazar, no escuchar, porque si usted está poco preparado, escucha y le dan vuelta y le convencen y se va. Usted se da cuenta, ya está cantando y desmayándose y qué sé yo, y dando el diezmo. Eso es lo peor, que le sacan todo su dinerito.
A ver, saluditos tal vez. Sí, sí. Estoy hermano José. estoy haciendo mis apuntes. La última, la hermana Virginia Pacheco, Lulu Hernández, Jova Roblero, que el hermano Giovanni de la Asunción, José Díaz, Castuvo Soto, Aquí Alberto Cal, ¿Cuál es ese? Ramiro Lidia Sandoval, JP José Luis y Moisés Noyola. Así es que buen tema, hermanos, el de por qué soy católico, recordando que el primer hermano separado fue, ¿quién fue el primer separado? 1526. 1526. Sí, aquí compartiendo, la respuesta está en las Escrituras. ¿Por qué somos católicos? Porque pertenecemos a la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Bueno, espera, no le contestamos a la gente. Perdón, ¿qué dice? Que yo pregunté quién fue el primer protestante en 1526, pues Martín Lutero. Y recordando que Martín Lutero creía en los católicos, respetaba la Biblia porque nos decía papistas. Él dijo cuando recibió la Biblia, por lo menos los papistas nos dejaron la Biblia, porque así se refería para ofendernos a los católicos. En vez de decir católicos nos decía papistas porque obedecíamos al Papa. Así es que un poquito de historia. Seguimos. Sí, también Martín Lutero era creyente de la Virgen María. Sí. Yo leí mucho que era creyente de la Virgen María. Y ahora los hermanitos, la Virgen María tuvo más hijos y la Virgen María no se les respeta. Hablando así sin Biblia, ¿usted no le gustaría que a su mamá la ofenda? ¿No le gustaría que le inviten a usted a un cumpleaños y a su mamá no? Eso es una ofensa. Eso por lógica, sin saber mucho o sin saber nada, no tiene lógica. Usted se hace algo, se enferma, ¿a quién va a llamar primero? A su mamá, ¿sí o no? Entonces es por lógica, no tiene que saber mucho, pero ya vamos a ir en el transcurso de las semanas, si María tuvo más hijos, si por qué nosotros el bautismo, la cruz, vamos a ir desenglosando poco a poquito para ir aprendiendo más y compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Simplemente pues recordarles que no comentamos, ¿no? Que aparte de las sectas que son grupos proselitistas, también existen, ¿no? Las iglesias históricas, por ejemplo, como las ortodoxas, metodistas, si no me equivoco, angelicanas, ¿verdad? O sea, hay diferencia, ¿no? Se le puede llamar iglesia a las iglesias ortodoxas, pues porque vienen de lo católico, ¿verdad? Hermano José, si no me equivoco. Es que lo que está en el libro es que está el protestantismo histórico. Ajá. Son unas ideas que aparecieron del principio. Sí. De las que mencionamos en el libro, los testigos de Jehová, los evangélicos, aparecieron hace apenas 15 años, 10 años, sí. No tienen mucho tiempo. Y está la lista ahí de las que son históricas, los anglicanos, todas esas iglesias. Pero ese es otro tema, se llama protestantismo histórico versus las sectas, eso es diferente. Pero sí. No vamos a confundir a la gente con eso. Sí. Las sectas son los que salieron hace poco, el siglo pasado. Como les digo, pues si les dicen 2 años, 3 años, 4 años, pero no creo que tengan más de 20 años esas iglesias de haber sido. No, y lo que pasa es que la mayoría ha engañado a la gente diciendo que ellos han tenido revelaciones. Como José Smith de los Mormones dice que se le apareció Jesús y le dijo que fundara una iglesia. Y la gente cree en eso, y no está en la Biblia. Así es. Y con todo eso, ¿no? De que más, digamos, cuando les dicen, venga, que la pasamos bonito, que aquí todo es bonito, se siente todo lo bueno aquí no tenemos gente que toma, gente que fuma, nada de eso. Entonces, pues no nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. Si hemos sido creados católicos desde el principio, si hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, desde que recibimos el bautismo, nosotros formamos parte de la iglesia, nos hacemos
católicos, ¿verdad? Porque ya somos criatura de Dios. Mientras no recibimos el bautizo, nosotros somos criaturas, pero no somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a tener o no vamos a ser inspirados por el Espíritu Santo. Desde que nos bautizamos, nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Sí, es muy importante que mucha gente que llega aquí por necesidad a veces se acercan a las iglesias, les ayudan con comida a un principio, pero ya cuando te das cuenta ya estás en esa iglesia aplaudiendo y haciendo el ridículo, ¿no? Lamentablemente, no es criticar, pero lamentablemente aprovechan la necesidad de mucha gente, lamentablemente. Usted y yo hemos recibido la herencia de la fe, nuestros papás, nuestras mamás nos han transmitido esa fe. Nosotros no tenemos que dejarlo porque allá se siente bonito o porque allá canta, ya no. En nuestra iglesia, si usted en verdad le sigue o va a donde hay oración, usted se llena tanto que usted sale de unas oraciones de 3-4 horas, una maravilla. En la iglesia, en la misión católica, el primer viernes de cada mes hay adoración a los dos corazones, al corazón de Jesús y al corazón de María. Empieza desde las 7, después de misa, ya continúa, empieza la adoración a los dos corazones y acaba a medianoche con la misa. Y lo más hermoso es que nuestro Jesús sacramentado da la vuelta a toda la iglesia, bendiciéndole a usted, a su esposa, a sus hijos, con los que usted vaya personalmente. Ahí está el Santísimo. Y usted se llena del Espíritu Santo, se llena de más amor. Usted sabe, como dice el Padre Nuestro, somos hijos, tenemos un Padre que vela por nosotros. Entonces, eso también se siente. No vaya a creer que allá porque se aplaude, se canta bonito, se mueve el Espíritu. No. También en nuestra iglesia es el Espíritu de Dios. Hay otros espíritus que vamos a dar también esa clase. Hay unos espíritus que también son movidos por la oscuridad. Entonces tengamos mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Así es. Pero bueno, continuamos. Bueno, continuando con el tema, vamos a ver ahora una pregunta. ¿Qué quiere Jesús? ¿Que haya división o unidad entre sus discípulos? Jesús quiere que haya unidad entre sus discípulos. Si buscamos en la Biblia, la cita bíblica, capítulo 17, versículo del 20 al 21. Juan 17, 20 al 21. Dice, ¿tienes? Sí. Ya. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como vemos acá, pues Jesús siempre lo que quiere es la unidad. Él quiere que nosotros seamos uno solo, como Él es con Dios Padre, ¿verdad? Que no haya división, que no haya... división, ¿no? Sí, división, que no haya malentendidos, separaciones ni nada, que siempre estemos en unidad, porque cuando hay unidad, pues todo sale mejor y todo va bien, ¿no? Exactamente, sí, las familias tienen que ser unidas, ¿no? Solamente a través de la palabra de Dios, que es lámpara, que nos ilumina nuestros hogares. Y todos estamos llamados a ser esa lámpara que Dios quiere que seamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Usted con una palabra de aliento en el trabajo, a sus familiares, haga grupos de oración, hacer el rosario. Usted tiene que está llamado a ser lámpara en sus familias. Y ya vamos acabando, creo, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Ya? Pero vamos a... Sí, esta es la hora más corta de nuestras vidas. Es algo tan agradable
compartir la palabra de Dios, que se nos hace poco corto el tiempo, es porque estamos a gusto y es porque estamos con el que nos da la vida, con Dios, nuestro Señor Jesucristo, y qué mejor. Yo creo que es como la decía la monjita de Calcuta, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La del Santísimo. Del Santísimo. Que dice que no hay mejor tiempo, Sí. que no hay mejor tiempo invertido en la tierra que estar en la presencia del Santísimo Sacramento. Santísimo Sacramento. No hay mejor tiempo invertido, ¿verdad? Ese es el mejor tiempo invertido de nosotros acá, de los católicos, de estar en el Santísimo Sacramento, aunque sea un ratito, pero siempre estar ahí, ¿no? En presencia de nuestro Padre. Y ella también dice, cuando ves la cruz, puedes ver cuánto te amó Jesús. Y cuando ves el Santísimo Sacramento, la hostia, puedes saber cuánto te ama Jesús. El Jesús siempre está con nosotros. Estemos siempre continuando y vamos a ir ya despidiéndonos. Los últimos saludos, el hermano Jova Roblero, que es Giovanni de allá de la Asunción. Dice, saludos hermanos, él es de la Asunción aquí en Atlanta, Georgia. Lulú Hernández, Confecciones Meneses, a William López, Asilde Rojas, Irma López, Noemí Beatriz López. Antes de que nos vayamos, recuerden que el 20 de febrero tenemos ese taller espiritual, Hermano Católico Despierta, con el Padre Mayolo Cruz, el Padre Martín Solórzano, el Diácono Antonio de Jesús y su servidor. Va a ser unas 6 horas, menos horas, pero muy cortas, porque por el tiempo no lo quisimos alargar mucho. El Padre Mayolo dará un tema, el Padre Martín, el Diácono. Vamos a tener una media hora de meditación muy bonita con música gregoriana. Así es que haga este plan ese día, es el sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana en adelante por Zoom. Si quieren más información me pueden llamar al 678-429-0888, 678-429-0888. Busquen el link ahí también en Facebook, ahí está. No se lo pierdan, por favor, y pasen la voz. Va a ser un día muy, muy bendecido. Gracias, hermano Yuri, hermana Araceli, por su tema, muy bonito. Poco a poco vamos a ir perfeccionando, porque ellos van comenzando, pero para ser principiantes, como dicen, van haciendo muy buen trabajo. Un tema muy bueno que muchos tenemos, no muchos, todos tenemos que entender: la unidad. Cristo fundó una iglesia, dejó ese punto de referencia para que usted y yo no nos perdiéramos y no caigamos en esos hermanos que te dicen, como decía la hermana Araceli, vente por acá, que se siente bonito, y no es así. Tenemos que buscar esa iglesia, que como explicaron los hermanos, la única iglesia que Cristo fundó. No se olviden que mañana tenemos una cita también a las 5 de la tarde con el programa Conociendo y Propagando el Evangelio. Mañana miércoles a las 5 de la tarde. Se despiden los hermanos. Sí, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por por abrirnos esas puertas de sus casas y dejarnos compartir con ustedes. Sinceramente, humildemente se les agradece. No somos especialistas, como dicen, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacerlo y poquito a poco, pues ahí vamos. Con toda humildad se les agradece y gracias por escucharnos. Lo que siempre recalco es que usted también puede hacerlo. Hágalo. Exacto. Usted está llamado a eso y a sintonizarnos. Ya está dando el primer paso. Lea el librito, ya va a ser el segundo paso, y cuando usted abra el corazón a Dios, ya va a estar como nosotros, predicando, hablando del amor. No tiene que ir muy lejos. Hable del amor de Dios que vino a nosotros. Hable de ese amor, de ese evangelio que Dios quiere que de todo el mundo nos llenemos. Dice el hermano Lulú Hernández, gracias hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Que no van por buen camino. Yo creo que yo no creo eso, perdón. Yo lo sé, que Dios trabaja de una manera misteriosa. La hermana Araceli llegó acá de una invitación o dos, y yo creo que está despertando ese interés en muchas hermanas, porque se están contando muchas mujeres más.
Y no es para que la vean a ella, para que escuchen y es para que se animen, como dijo Yuri. A la gente cuando dice, es que me pongo nervioso, pero ¿cómo sabe si no lo intenta? Así decía la hermana Araceli, y ya los nervios se los pasó a Yuri. Así es que haga el intento, que pruebe, que cuando usted haga esa presencia en una radio o una evangelización, va a comenzar un nuevo usted. Que pasen buenas tardes a todos y bendiciones. Gracias, se les agradece. Muchas bendiciones para todas las familias. Bendiciones. Gracias.